Una vez que repasamos todas las funciones básicas que ustedes conocen y bueno, agregamos alguna que otra, vamos a ver ahora los modificadores de la función, los distintos desplazamientos, contracciones, reflexiones que se les pueden hacer a las funciones, que seguramente ya los deben tocar de oído aunque sea. Para esto, en GeoGebra vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar una función cualquiera. Vamos a poner f de x igual a x al cuadrado. Voy a empezar con esta. Y vamos a ir haciéndole distintas modificaciones. Para eso vamos a usar una herramienta de GeoGebra que es la del deslizador. El deslizador, aprietan clic en deslizador, después aprietan clic en cualquier lugar de la pantalla. Mi deslizador se va a llamar A minúscula y va a ser un valor que va a deslizarse justamente entre, acá por defecto me dice menos 5 y 5, yo lo voy a hacer que vaya entre menos 10 y 10 para abarcar un poco más de valores. Vamos a poner la opción número porque quiero que sea cualquier número. También tiene opción ángulos si están trabajando con ángulos o números enteros si solo quiere que sean enteros. En mi caso quiero que sean números reales, por eso elegimos esta opción. Le damos OK y vemos que acá GeoGebra inserta un objeto que es un deslizador. Que fíjense que si yo hago clic y voy moviendo el indicador que tengo acá, va cambiando el valor de A. Justamente quiero ver eso, qué pasa con el valor de A mientras va cambiando. Por defecto lo voy a dejar en 0. Vamos a ir ahora, tenemos nosotros la función f de x al cuadrado, la voy a poner un poco más gruesa como para que sea esta nuestra función original de la que partimos. Y vamos a hacer otras funciones, vamos a empezar con g de x, que va a ser igual a la misma f de x, o sea, x al cuadrado. Y fíjense que si yo siguiera escribiendo acá, me sigue poniendo las cosas en el exponente. Lo que voy a hacer es con la flecha del teclado a la derecha, muevo para la derecha y se corre. Eso porque se lo van a encontrar mucho. Y vamos a poner ahora más, y como quiero sumarle el valor que tenga el deslizador, le voy a poner más A, que es lo que vale el deslizador. Le doy Enter y si observamos, fíjense, oculto la original con la que hice recién, me queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque A vale 0, o sea que este caso sería x cuadrado más 0. Por eso abajo me pone x al cuadrado. Vamos a ver qué pasa cuando voy cambiando el valor de la A. Fíjense, voy por valores positivos, voy aumentando. A medida que aumenta el valor de la A, fíjense que la función g de x, le vamos a sacar un poco de zoom, se va desplazando en función de la original. Se va para arriba, por decirlo así. Y fíjense, si yo tomo valores negativos, la función se va hacia abajo. Esto es lo que se conoce como desplazamiento vertical de la función. De nuevo, voy hacia arriba, fíjense que acá me va poniendo lo que le va sumando, más 3,1, quiere decir que de la función original acá está en el 3,1, donde ahí aproximadamente se puede ver. Y si voy para abajo, fíjense ahora menos 2, yo miro en la gráfica y está en el menos 2. Entonces, si yo tomo un valor y se lo sumo a una función, o se lo resto, lo que hago es la estoy modificando, desplazando en realidad, verticalmente. Para arriba, si es un valor positivo, para abajo, si es un valor negativo. Bien, eso en cuanto entonces a sumarle un valor a una función, a esta función x al cuadrado. Vamos a ocultarla, vamos a hacer una función ahora que sea h de x igual a, y vamos a hacer ahora x más a, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, vamos a poner la a en 0 como estaba originalmente. Fíjense que si vale 0 es lo mismo que decir x al cuadrado. Ahora, fíjense, de nuevo, con azul está la original y ahora acá con este rosa más o menos está la modificada. Si yo hago que la a tome un valor positivo, o sea, muevo la a con valores positivos, la función, fíjense, claramente se ve que se está desplazando hacia la izquierda. Y si yo tomo valores de a que sean negativos, la función va hacia la derecha. Analíticamente, fíjense, vamos a poner un positivo. A vale
4. Me queda x más 4 al cuadrado. Fíjense que la función, que antes estaba en 0, 0, que antes tenía la ordenada, la raíz, el extremo, todo en 0, 0, ahora se desplazó 4 lugares hacia la izquierda. Me queda todo en menos 4, 0. Obviamente menos la ordenada del origen, que la ordenada del origen es el corte con el eje Y, no va a aparecer ahí. Y si yo tomo valores negativos, vamos a poner menos 3. Fíjense que es lo mismo, acá me queda x menos 3 al cuadrado. Este menos 3 indica que se desplazó 3 unidades hacia la derecha. Repasamos entonces. Si yo le sumo o le resto un valor a una función, vamos a poner la que teníamos acá, le sumo o le resto un valor a una función entera, la función era x al cuadrado, le sumo o le resto un valor, se modifica verticalmente. Ahora, si yo sumo o resto dentro de la función, a la x la afecto directamente con la función, me estoy desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, ya vimos todo lo que tiene que ver con desplazamientos. Voy a poner la A en 1 ahora, porque me interesa que esté justamente en el 1. Y vamos a ver qué pasa si antes de eso vamos a hacer t de x igual. Primero vamos a ponerle un menos adelante a x cuadrado, a ver qué pasa. Fíjense, si yo le pongo un menos adelante a la x cuadrada, lo que hace es, se refleja con respecto al eje de las x. ¿Bien? Entonces me va a quedar la misma función, nada más que con las ramas, por decirlo así, para el otro lado. Y ahora sí, vamos a usar la A, vamos a hacer que, ¿qué letra vamos a hacer? R. R de x va a ser igual a por x elevado al cuadrado. O sea, pongo la A multiplicando. Como A la puse como valor 1, fíjense que acá me va a quedar en el mismo lugar, la original con la que tengo, la que recién escribí. Entonces, lo que me va a quedar es la misma. Vamos a ver qué pasa si yo muevo la A hacia la derecha. Si yo muevo la A hacia la derecha, fíjense que la curva con respecto a la original. Ahora analizamos qué es. Si yo la muevo hacia la izquierda, vamos primero hasta el 0. Entre el 0 y el 1, fíjense, se va ensanchando. Llega a los negativos y, como dijimos que pasaba en el anterior, si es negativo se refleja, la función se va reflejando hasta que hasta el menos 1 queda la reflejada que vimos hoy, y si aumento el negativo va quedando algo parecido a lo que me quedó hoy al principio, pero en positivo. Bien, ¿cómo se entiende esto? Ah, y una nota más. Si pongo 0, la función se anula, no hay nada. Por eso acá me la salté. Ay, no, ahí me la dejo. Bueno, si me dejara poner el 0, lo que hace la función se anula. ¿Por qué? Porque me queda 0 por x cuadrado, 0, entonces se hace una función constante que es 0. Para eso entonces vamos a obviar, vamos a hacer como que el 0 no existe porque no me va a servir para el análisis que queremos. Bien, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué hace esto la función? Nosotros tenemos que x cuadrado es la función original. Yo estoy multiplicando a esa función original. O sea, yo estoy multiplicando a la imagen de la función, porque estoy multiplicando después de reemplazar la x, por decirlo de una forma. O sea que es como si yo estuviera tomando el eje de las x, el de las y, perdón, y lo estuviera modificando. Si yo tomo un valor que es 1 o mayor, es como si yo estuviera agarrando la función desde acá, desde el extremo, y desde un lugar que esté más arriba de la función y estuviera tirando en direcciones opuestas. Entonces la función se va estirando, por decirlo así, se va pegando al eje de las y. O sea, lo que hace la función es se dilata verticalmente, se dice. Ahora, si yo tomo un valor que esté entre el 0 y el 1 positivo, fíjense que la función, a medida que más me acerco al 0, más, como por decirlo así, más se achata o más se contrae. Y también es con respecto al eje de las y. Es como si yo entonces tomara la función y la aplastara de arriba hacia abajo, porque justamente estoy contrayendo sus valores, porque la estoy multiplicando por valores que están entre 0 y 1, que son valores más chicos, que hacen que el número sea más chico. Bien, lo mismo pasa en reversa, pero en los valores que están entre el menos 1 y el 0. Si la función está, la a que multiplica la función, está entre el menos 1 y el 0,
pasa lo mismo que con el 0 y el 1, solamente que la función queda reflejada. Y si tomamos valores desde el menos infinito al menos 1, o voy desde el menos 1 y disminuyendo, pasa lo mismo que pasaba del 1 al más infinito, o sea, la función se estira verticalmente, pero hacia los negativos porque la estoy reflejando. O sea, estoy haciendo dos cosas a la vez, la estoy reflejando y la estoy dilatando a la función. Bien, eso es en cuanto a un valor que multiplique a la función. Vamos ahora, la última variación que podemos hacer es multiplicar adentro de la función. Vamos a decir que a de x va a ser igual a, abro paréntesis porque ahora yo quiero que el a quede afectado por el cuadrado, entonces ponemos a por x todo elevado al cuadrado. Yo acá lo estoy haciendo todo con el teclado, recuerden que ustedes lo pueden hacer buscando acá en las opciones de elevar y demás, como hicimos en el video anterior. Entonces me queda a por x al cuadrado. Bien, esto es difícil de ver, así que presten bastante atención. Le dije, lo escribo de nuevo porque no sé qué dice. A de x va a ser igual entonces a por x todo elevado al cuadrado. Enter. ¿Por qué no me la toma? Ah, porque estoy usando la a que ya le puse el nombre. Estoy repitiendo el valor que ya le di al desplazador. Vamos a poner b de x entonces. Es a por x, ahora sí, elevado al cuadrado. Bien, recuerden, el error que ocurría era porque estaba usando la a que ya la tenía empleada en este valor. Entonces estaba repitiendo y el GeoGebra no entendía qué corno le quería decir. Le damos Enter y analizamos lo siguiente. Ahora el valor de a está afectado por el cuadrado. Por lo tanto, nunca va a ser negativo, porque el número que esté acá, por más que sea negativo, se va a volver positivo. Bien, fíjense, si yo voy hacia la derecha, tomo valores más grandes que el 1, la función hace algo parecido a lo que hacía hoy con cuando tomaba valores mayores que 1 afuera del paréntesis. Si tomo valores entre el 0 y el 1, también pasa lo mismo. Ahora, si yo tomo valores que estén del otro lado, de los negativos, va a pasar lo mismo que con los positivos. ¿Por qué? Porque al estar elevado al cuadrado se me vuelven positivos. Y lo mismo va a pasar con valores del menos 1 al más infinito. Bien, quiero que analicemos, fíjense, voy a poner las dos a la vez y vamos a ocultar la original. Fíjense que no hacen exactamente lo mismo, porque por más que cambie el valor de a, las dos modificadas cambian distinto, por decirlo así. Porque, ahora voy a eso, pero observen eso. Pongo la original, esta es la original, las dos modificadas. Fíjense, por más que las dos se acerquen al eje de las y, la que está con verde, b de x, se acerca con mayor velocidad, por decirlo así. No es velocidad la palabra, pero por ahora se las dejo así. Y lo mismo si tomo valores más cercanos al 0, entre el 0 y el 1, fíjense, la b es la que más se expande, por decirlo así. Bien, acá en realidad pasa algo que es conceptualmente distinto entre las dos. Cuando yo estoy modificando a la función multiplicando la a por afuera de la función, la estoy modificando verticalmente. La estiro o la achato verticalmente. Ahora, si yo lo hago dentro de la función, si la a está multiplicando a la x y está afectada por la parte de la función que le da nombre, o sea, el cuadrático en este caso, el cuadrado, la estoy modificando horizontalmente. ¿Qué significa esto? Que en este caso, recuerdan que el anterior era que yo la estiraba o la aplastaba con respecto al eje Y. En este caso va a ser lo mismo, pero con el eje de las X. Con esta diferencia. Si yo tomo valores más grandes que 1 o más chicos que menos 1, la función, por decirlo así, es como se aplasta desde los costados. Es como si yo tuviera una mano acá, otra mano acá y las voy juntando. Estoy aplastando, por decirlo así, la función. Lo digo así medio en criollo para que puedan entender qué es lo que está pasando. Y si tomo valores entre el 0 y el 1, mientras más me acerco al 0, es como si yo agarrara la función de esta rama, y las estirara en direcciones opuestas. La voy justamente abriendo a la función.
Entonces, la diferencia conceptual entre las dos últimas es que la primera, lo que hace r de x, lo hace con respecto al eje de las y. Es como si yo aplastara o estirara el eje de las y. Y la segunda, la de v de x, lo hace con respecto al eje de las x, porque está modificando directamente a la x, cuando este está modificando directamente a la y. ¿Se entiende? Bien, con esto vemos los desplazamientos. ¿Qué pasa? Todos estos desplazamientos pueden ocurrir a la vez y modificar más que en una parte de la función. Para eso vamos a agregar otro desplazador, otro deslizador. Desplazador digo y es deslizador. Bueno, se va a llamar C porque ya ocupé la B. Y lo vamos a poner también entre menos 10 y 10. Y vamos a crear ahora una función que esté afectada por estos dos deslizadores. Vamos a poner que d de x sea igual a, y vamos a poner entre paréntesis, x más a elevado al cuadrado, y por fuera de eso, más c, que es mi otro deslizador. Fíjense, acá vamos a ponerla en 0, 0, que era la original. 0. Fíjense que 0, 0 me queda igual. Bien. Voy a cambiarle el color para que se note. Esperen un poquitito. Color rojo. Bien. Fíjense que acá quedan las dos en el mismo lugar. Si yo muevo la A, que la A está modificando a la X sumándole, recuerden que este era desplazamiento horizontal. Si voy para la derecha con los valores de la A, la función va hacia la izquierda. Y si voy para la izquierda, la función va hacia la derecha. Y además a esto le podemos agregar el C, que como está sumando por fuera, lo que hace es la modifica verticalmente, o sea que si es más grande va hacia arriba, si es más chico va hacia abajo. Y ahí es como se va modificando la función. A la vez de todo esto, yo podría agregar otro deslizador. Vamos a agregar el deslizador E, que también vaya entre menos 10 y 10. Y a esta función que había definido de esta forma, puedo multiplicarla adelante por ese valor E. Y fíjense, la roja que se había modificado con estas dos, por ejemplo lo hago que sea negativo, menos 1, se me reflejó con respecto al eje X. Si lo hago que sea un valor más grande, se va, por decirlo así, recuerden, estirando con respecto al eje de las Y. Y si tomo un valor entre el 0 y el 1, también se va aplastando o contrayendo con respecto al eje de las Y. O sea que todas estas cuatro combinaciones que vimos, la de movimiento horizontal, movimiento vertical, dilataciones con respecto al eje de la Y o dilataciones con respecto al eje de las X, pueden ocurrir a la vez y eso modifican mucho a la gráfica de la función. Esto que nosotros hicimos con la función cuadrática se puede hacer con cualquier otra función. O sea que si nosotros en vez de con x al cuadrado lo hacíamos con un logaritmo en base 2, lo hacíamos con x al cubo, con cualquier otra, también se puede hacer. Los invito a, si quieren, probar hacerla con alguna otra función e ir haciendo capturas de pantalla de cómo les va quedando. Pueden hacerlo, pueden mandármelo y vamos viendo cómo les va quedando. Bien, esto es todo en cuanto a desplazamientos de función. Nos queda el último tema, que es un tema totalmente nuevo, que son funciones por partes. Y con eso terminamos esta unidad de repaso.